Dale pues. Buenas tardes, profesora. Nosotros somos los alumnos del 503. Mi nombre es Melanie. Y mi nombre es Carlos. Y vamos a hablar sobre la Guerra Fría. Y en él se va a expandir la Unión Europea, Telecán, Mercosur y APEC. También vamos a hablar sobre el movimiento de liberación nacional, lo que lleva con Argelia, Irán, Chile, Sudáfrica y Nicaragua. Empecemos. Bueno, la Guerra Fría. Alrededor de 1947, aún en la posguerra, recogiendo restos de miedos y tristeza, dos países decidieron jugar a saber quién es más fuerte, llamándose Guerra Fría. ¿Por qué no llegaron a la guerra bélica? Por miedo a los ataques nucleares, que duró unos 40 años aproximadamente. Los motivos de la Guerra Fría se dio porque, a pesar del término de la guerra y que en el fondo ninguno de los dos países querían entrar en una tercera guerra mundial, habían varios motivos por los cuales dos de los países más grandes chocaron. Ya no solo por su poder adquisitivo, sino por su influencia, pues se puede decir que en el resto del mundo. Y los motivos de la Guerra Fría, pues el control. Para la construcción europea se llevó a cabo Plan Marshall, en donde otorgaban líneas de crédito y generosas donaciones a los países europeos. Estados Unidos solo perdía un poco de control por parte de ellos, mientras Europa crecía pues más económicamente. Bueno, pues yo también les voy a hablar sobre lo que es la Guerra Fría. Dice que la Guerra Fría dominó lo que es la Segunda Guerra, la mitad del siglo XX, y se trajo con el colapso del comunismo. La Guerra Fría fue un periodo de la tensión de los Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años de 1940 y 1980. La Guerra Fría todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, y pues por temor a una escalada nuclear. ¿Qué? Así va para atrás. A ver, José, mira. Ahora vamos a hablar de los movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional es aquel movimiento nacionalista que pretende la independencia política de una nación, o más bien dicho, sometida a la dependencia. Se da en regímenes coloniales o nacionalistas o militarmente ocupados. A lo que se refiere también mi compañera, dice que también en muchos casos los movimientos de liberación nacional se adhieren a programas de liberación nacional, incluyendo la nacionalización de sectores básicos y estratégicos de la economía, medidas de limitación o restricción de actividades de las empresas multinacionales, o un conjunto de políticas que se apoyan ideológicamente en el antiimperialismo. Vamos a hablar del movimiento de liberación nacional, India y Pakistán. Ok, el partido del Congreso de 1914 dio lugar al movimiento nacionalista indio. Puso aprietos a la potencia colonial británica, pues ya que se basaba en una salvación solo espiritual. de no violencia y no colaboración. A eso se refiere mi compañera. Bueno, pues vamos a hablar sobre el movimiento nacional de Argelia. Dice que en 1954 los rebeldes desarrollaron una guerra de guerrillas contra el dominio francés en la capital. Se estableció en 1962. La república era democrática y popular en Argelia. También dice que el nuevo régimen pasó a desarrollar políticas importantes y se incorporó el movimiento de tercermundista internacional.